Hoy quiero hablar de cómo fue que fui a darme cuenta que desarrollar esta habilidad en particular es de lo que depende mi independencia financiera, cómo llegué hasta esta habilidad, cómo llegué a descubrirla, cómo llegué a darme cuenta, todo, absolutamente todo, cómo llegué a tener un interés por esto, cómo llegué a darme cuenta que soy buena en esto. Y también porque decidí compartir todo este camino de manera pública. La primera pregunta que me voy a hacer para poder desarrollarlo es: ¿desde cuándo me interesa la moda? Yo no podría decir como que me interesa la moda desde este momento en particular, porque aunque en en el momento en que inició todo, se puede decir ahora, ok, ese fue el momento en el que inició mi interés por la moda, pero yo en ese momento no lo sabía. O sea, yo no sabía que haciendo eso, al gustarme ciertas cosas, al hacer ciertas cosas en específico, yo estaba tomando un interés por ese tema en específico. Yo simplemente me sentía atraída por esto en particular. Lo primero que yo puedo recordar, el recuerdo más viejo que yo tengo de estar interesada en algo que tenga que ver con la moda, es de tener aproximadamente unos 5 años. En ese momento a mí me cuidaba mi tía, que es como mi madre, o sea, gran parte de mi crianza fue por ella. Y yo recuerdo que ella me enseñó a romper con tijeras, a recortar figuras, para entonces ya después, a partir de estas figuras, o sea, en ese momento para mí eso simplemente eran figuras, a recortar con tijeras estas figuras que ya luego cosíamos y se convertían en ropa para mis muñecas. Yo recuerdo que yo tenía yo tenía varias muñecas, algunas que eran muñecas Barbie, otras eran muñecas que no eran Barbie, eran imitaciones. No todas las muñecas que teníamos eran Barbies, pero el punto no es ese. El punto es que sí, yo recuerdo que yo tenía mis muñecas y tenía ya un grupete, eventualmente, una funda llena de ropa que yo le había hecho a mi muñeca como me enseñó mi tía. O sea, eso fue algo simplemente hicimos un día random y ya después yo tomé eso como costumbre por algún tiempo. También recuerdo que me llamaba mucho la atención unas muñequitas que ella dibujaba en sus diarios de cuando ya era adolescente, porque mi tía era muy joven en comparación con mis otras tías o con mi madre. Ella era la hermana más joven y entonces ya yo veía sus diarios de cuando ella era más joven, sus diarios donde ella tenía dibujitos que ella hacía, como que donde ella expresaba sus pensamientos y esto a mí me parecía muy lindo, me gustaba, me llamaba la atención, me gustaba verlos una y otra vez, así como que de repente random, así llegaba un momento en que yo le decía que me los dejara ver o simplemente iba y los cogía. También recuerdo, me gustaba ajustar mi ropa. Por ejemplo, ya recuerdo que más tarde, qué sé yo, ya 9 años, yo estaba en el colegio y a pesar de que yo no era una niña hiper extremadamente anticipadamente desarrollada, sí habían otras niñas que lo eran, y eso implicaba que ya todo el mundo estaba, tú sabes, como que su cuerpo estaba cambiando, estaba creciendo y querían usar ropa ajustada que lo dejara en evidencia, ¿verdad? Y había niñas con los pantalones ajustados y todo eso. Entonces mi mamá a mí nunca me dejó usar pantalones ajustados para ir al colegio, pero siempre me acompañaba a comprar un uniforme para asegurarse de que yo eligiera una talla que me fuera bien, y no solamente que me fuera bien, sino que me fuera a durar. Entonces el punto de esta historia es que yo los cosía la ropa para ajustarla. Y obviamente eso no llegó a show, ¿verdad? No llegó a término porque mi mamá se dio cuenta antes de que yo fuera a usar el pantalón de que el pantalón estaba ajustado y ella lo deshizo y me dio un boche. Sí, claro que sí, porque no estaba bien que yo hiciera eso. ¿Qué otros recuerdos tengo? Momentos en los que sentí curiosidad por coser, o momentos en los que sentí curiosidad por coser fue ver a mi abuela coser. Ella tenía una máquina de coser antigua, literalmente esta máquina que tiene como un pedal, que así que tienes que ir dándole el pedal con los pies para que funcione. Esa la tenía ella cuando yo era mucho más pequeña. Recuerdo que ya más tarde mi madre le compró una máquina casera, que esa fue su primera máquina casera, pero originalmente mi abuela tenía esta máquina así análoga. Y ella cosía cosas para la casa, como cortinas. Ella cosía juegos de cama, o sea, como que cubre cama, almohada, cobertores para almohada. Como que todo el juego así súper bonito. También para el baño, o sea, el baño de mi abuela era como que el típico baño que parecía una quinceañera que le iban a celebrar una fiesta de cumpleaños, que tenía un vestido que tenía, óyeme,
hasta la licuadora, todo, trapos para la cocina, un montón de cosas. Ella hacía esto para ella, para su casa, para mis tías y sus casas y la decoración de sus casas. Ella hacía esto para sus vecinas y se lo pedían. Ella nunca lo hizo como algo, como un negocio, realmente ella, algo que ella hacía con mucho amor. Ella le daba mucha pena, recuerdo que le daba mucha pena cobrar incluso por hacer esto. Y a mí siempre me daba mucha curiosidad verla haciéndolo. No era muy variado, o sea, no era de que mucha variedad lo que ella hacía. En muy pocas ocasiones la vi hacer ropa, ¿verdad? A pesar de que ella llegó a trabajar en zonas francas, donde sí, tú sabes, como que tenía que trabajar siendo parte de proyectos de costura, de otras cosas, ya de manera industrial, pero eso era distinto. Lo que sí yo veía, lo que estaba muy cerca era de ella cuando ella estaba haciendo todas esas cosas y me daba mucha curiosidad, me llama mucho la atención ver cómo todo esto era como magia para mí. O sea, era como que ella simplemente decía, voy a comprar la tela, y cada cosa que ella decía, cada palabra, como que hay que comprar tela, hilo, aguja, que hay que ensartar la aguja, que todo esto me parecía como un lenguaje era un lenguaje muy llamativo para mí realmente. Entonces eso sí me da curiosidad. Yo la verdad es que nunca le puse la mano a la máquina, mi abuela no me dejaba porque decía que era peligroso por la aguja y todo y como que la dejáramos tranquila, y yo simplemente la observaba. Yo de niña y adolescente, a pesar de que, o sea, hay muchas etapas donde yo estuve interesada en todo esto, yo nunca le puse la mano a una máquina de coser. Yo nunca aprendí a usarla ni de niña ni de adolescente. Eso ya vino después. Otras etapas donde yo tuve interés fue en una ocasión en mi escuela, cuando yo tenía aproximadamente 10, máximo 10, 9, 10 años. Yo tenía una tarea que hacer y era hacer un vestido, ¿verdad? Era algo que tenía que ver con la clase tenía que ver con la alta costura y bla, bla, bla. Y había que hacer un vestido para una muñeca. Pero yo, cuando escuché la palabra vestido, yo estaba tan emocionada que yo no escuché que era para una muñeca. Y yo me fui en una, se supone que había que hacerlo en grupo. Yo no, yo me encargo, yo lo hago, no se preocupen. Trabajo en grupo, pero yo lo hago. Y lo hice con las medidas de mi amiga. En ese momento, mi amiga Charlene, y recuerdo que fui con mi mamá a comprar la tela la compré de color lila, que era mi obsesión en ese momento, ese color, y compré estas piedritas que se cosen a la ropa, pero eran como unas piedritas brillantes en forma de flor, y yo recuerdo ese vestido, lo recuerdo vívidamente cómo fue, cómo quedó. Recuerdo de hecho cuando llegué a la casa después de comprar la tela con mi mamá, mi mamá me dijo, déjame tomar una siesta, que estoy cansada, y cuando yo tome mi siesta, yo te voy a cortar la tela, porque obviamente yo no iba a poder saber cortar la tela, de modo que fuera bien para hacer el vestido, yo lo iba a coser, era. Y yo como que, ok, yo quería que ella lo hiciera en el momento, pero mi mamá estaba como que ya, espérate, ten paciencia. Y mi mamá duerme, y duerme, y duerme, y duerme, y la mujer duerme, y yo ando diablo cuando es que, hasta que me desesperé. Y cogí la tela, mi amor, y fui y la picoteé y la dañé, obviamente, porque yo no sabía cortar patrones. Entonces, cuando mi mamá se despertó, se molestó y estaba como que, mira lo que hiciste, dañaste. O sea, ya tú sabes, me dijo de todo. Y me la cortó otra vez, gracias a Dios teníamos tela suficiente, ella me la cortó otra vez y ahí sí yo la cosí. Obviamente no le quedó perfecto, no le quedó ajustado, o sea, era un proyecto que estaba haciendo una niña, ¿verdad? Pero para mí era bastante impresionante, incluso las personas a mi alrededor, incluso mi profesora cuando vio que yo hice un vestido de tamaño natural y que dijo, niña, pero era a una muñeca, y yo estaba como que, ups. Y no me arrepentí realmente, me sentía tan, yo recuerdo el sentimiento, recuerdo sentirme súper como que llena de energía, llena de emoción, por haberlo ahí encima de alguien y que yo lo hice. Y lo único que me duele hoy en día es no tener siquiera fotos de ese vestido, ni siquiera tenerlo, lo perdí, porque recuerdo que lo tenía, lo conservaba por años, lo conservé durante mi adolescencia, pero luego ya se me perdió porque me mudé varias veces. No sé, a lo mejor está en la casa de mi mamá o qué sé yo, pero que yo sepa, no, ese vestido ya se perdió. A ver, luego de eso, yo estuve súper emocionada haciendo dibujos de ropa y bla, bla. Recuerdo que decía que estaba haciendo mi portafolio, que estaba haciendo cosas para mi portafolio, para cuando yo fuera a aplicar para la universidad, que fuera grande y todo eso. Pero entonces, ¿qué sucedió? Que un día mi mamá estaba molesta, ¿verdad? Y yo estaba ahí, dibuje y dibuje en el medio. Y ella me dijo algo que me hirió.
con respecto a lo que yo estaba haciendo. Y bueno, yo solté eso en banda realmente. Yo tenía aproximadamente que unos 11 años y no volví a dibujar en mucho tiempo, ya me concentré en otras cosas, pero eso simplemente se quedó ahí. Entonces ya, algunos añitos después, tenía como 13, ¿verdad? 14, algo por ahí, tomé clases particulares en una escuela de diseño que dan clases de verano, como que cursos cortos, diplomados, cosas así. Tomé de arquitectura, tomé de diseño de interiores y obviamente tomé de diseño de modas. Y el diseño de modas obviamente fue mi favorita de todas. Pero aún así, aunque eso me gustaba mucho y me llenaba de energía ya a ese punto, no sé si directamente por el comentario que había hecho mi madre que me había herido mucho, no sé si era como que hasta a ese punto, yo ya no, a pesar de que yo sabía que eso me gustaba, yo no lo tomaba como algo serio, yo no tenía como que esa sería mi carrera. Yo recuerdo que en ese momento yo decía que yo iba a ser arquitecta porque en la escuela, desde que empezaron a darme en el colegio geometría, yo siempre fui muy buena en geometría, muy buena, y me gustaba cómo me sentía haciendo dibujos geométricos. Me gustaba hacer las ecuaciones de cálculos para encontrar los puntos en la, tú sabes, como que hacer puntos, ejes, bla, 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 no sé cómo explicártelo, como planos, y encontrar puntos para entonces a partir de esos puntos dibujar figuras. Eso me encantaba, eso me fascinaba y se me daba muy bien, lo entendía muy fácilmente, no me costaba prestar atención, a diferencia de con otras cosas. Y eso me encantaba y yo decía como que, uff, sí, arquitectura. Y cuando se lo decía, por ejemplo, a mis profesores, decían como que sí, tal vez eso podría ser algo bueno para ti, bla, bla, bla. Y obviamente a mi mamá también le parecía una carrera real, una carrera bien. Y entonces ya yo decidí que, sí, eso es lo que yo voy a estudiar. Y no les voy a decir que no me gustaba la arquitectura, sí me gustaba, me gusta, me apasiona, me parece fascinante, ¿verdad? Es como que una rama del arte. Pero ya cuando llegó el momento de ir a la universidad, que mi mamá me dijo que de verdad eso es lo que tú quieres estudiar, y yo dije sí. No voy a entrar en detalles, como que en todo mi proceso mental para yo decirme a mí misma que yo estaba segura de que eso sí sería lo que yo estudiaría, pero la cosa es que dije que sí, e hice un año en la universidad, en una universidad bastante cara de mi país, que mi mamá estaba pagando y que mi mamá quería que yo fuera a pensum. Si sabes a lo que me refiero cuando digo pensum, es que tomes todas las materias por semestre, todas, no dejes ni una, o sea, como que termines la carrera en el tiempo que dice el pensum, que se termina esa carrera y que sacara A, mínimo B más. Y yo no estaba cumpliendo con esos requisitos, o sea, en unas materias sí, en otras no. Por ejemplo, siempre me fue muy bien en geometría y dibujo arquitectónico, dibujo técnico, siempre, o sea, es como, ay, Dios mío, cuando yo estoy haciendo eso, me siento como tan, ¡ay, qué satisfacción! Y me iba muy bien, pero por ejemplo en materias ya más abstractas como diseño, en materias más abstractas como álgebra, me iba horrible de la patada. Y entonces ella no podía tolerar eso, o sea, y obviamente, tú sabes, como que obvio, porque dime, uno le paga una carrera a una persona es para que le vaya bien, bla, bla. Pero obviamente había muchas cosas que ya no entendía, tú sabes, como que las que yo necesitaba que me entendieran, necesitaba apoyo y no lo tenía, punto. Ok, eso es todo lo que diría acerca de eso. La cosa es que eventualmente, por supuesto que lo dejé, ¿verdad? Cuando me volví a inscribir en la universidad pública, en la que pudiera pagar yo, me inscribí en cinematografía. Todavía yo no caía en cuenta de que lo que yo tenía que hacer era diseño de modas. Y en este punto, cuando ya me cambié a cinematografía, yo tenía 18 años. Había entrado a arquitectura al final teniendo 16, casi 17. ¿Cuál fue el cambio? O sea, ¿qué generó un antes y un después? ¿Y cómo aprendí a coser? ¿Cómo fue descubrir esto? Que después de ver toda mi vida que en mi familia las mujeres cosen, que en mi familia las mujeres tesen, que en mi familia las mujeres bordan, que de hecho cuando yo era muy niña, 8 años por ejemplo, mi abuela intentó enseñarme a tejer y a bordar, o sea, sí aprendí a bordar, pero a tejer, ay, nah. Pero yo nunca le había puesto la mano a la máquina de coser. Lo que hice fue que durante la pandemia, poquito después de haber empezado la pandemia, en mi país se empezó una fiebre de como irse de viaje a pueblitos, alquilar villas, pequeños apartamentos en lugares, en las afueras de la ciudad y cosas así, como para irse a la playa y cosas así. Entonces en ese momento se puso muy, muy, muy popular, más que nunca, trajes de baño. Y yo dije, uy, ¿y si hago una marca de trajes de baño? Y vendo trajes de baño. O sea, en el momento en el que tuve la idea, para mí fue como nada, como que chilling, era recortar, fue aquí, tipo, y ya, y terminé el traje de baño. O sea, yo no sabía lo complicado, todo lo que implicaba
hacer trajes de baño, pero para mí en ese momento fue una idea así simple. Yo creo que eso me pasa mucho, o sea, yo soy una persona muy orientada a las ideas, ¿verdad? Pero hay ideas que se me meten en la cabeza como algo tan fácil y empiezo y de un momento a otro simplemente ejecuto. Y luego en el camino me voy dando cuenta de que no es tan fácil como pensé inicialmente. La cosa es que luego hay otras ideas que no, hay otras ideas que yo las tengo y son fantásticas y veo y sí veo como que todo el trabajo que implica, todo lo que se va a llevar, todo lo que me va a costar, y ahí sí me la sobrepienso y me quedo, y sabes que cuando sobrepiensas una idea no vas a hacer mierda, no vas a hacer nada. La cosa es que de inmediato yo ejecuté, dije, trajes de baño, y busqué de una vez en Marketplace para comprar una máquina de coser, y compré mi primera máquina de coser usada. Recuerdo que la mujer que me la vendió me dijo que no la había usado mucho, que la compró nueva y que nueva, ¿será que la había comprado? No, yo no creo que nueva. Ella la había comprado usada, a la persona que se la compró era casi nueva, según ella me dijo, y ella misma casi no la había usado. Entonces, esta máquina fue mi adoración, fue mi primera máquina de coser y fue con la máquina con la que yo empecé a enamorarme de todo esto y a descubrir, obviamente, que esto es para mí. Esta máquina, no sé si creo que tengo fotos, videos, se las voy a enseñar, se las voy a poner por aquí. Y empecé como que a inventar, a coser, a reciclar cosas que yo tenía para empezar a dar como que mis primeras puntadas y todo eso. Ahí fue cuando empezaron las frustraciones, las magníficas frustraciones del mundo, de este mundo de la costura y el diseño, que son las que simplemente nos empujan hacia adelante y que realmente al principio yo no pensaba que iba a ser así. O sea, literalmente yo en ese momento dije máquina de coser, trajes de baño, que tuve que un traje de baño es una pieza, algo pequeño, y recordar lo fácil que lo hacía ver mi abuela, y dije, coroné, aquí voy yo, mi amor, a hacer dinero. Así fue cuando entonces empecé a darme cuenta de que no era tan fácil, de que las figuras había que calcularlas, de que no era tan simple como pegar dos pedacitos de tela así, pasarles la costura y listo, de que había todo un cálculo, de que había toda una ciencia detrás de lo que nos ponemos, ¿verdad? Yo recuerdo que, por ejemplo, si yo empecé en ese momento mi infinita colección de tableros en Pinterest, ¿verdad? Y buscaba tops, por ejemplo, para yo empezar a practicar como que, ok, voy a hacer este top con esta tela que estoy reciclando de otra pieza que ya no uso. Y empecé a recortar. Y cuando recortaba, como que aunque esta cosa es como así la voy a recortar de esta manera. Y ahí entonces pues me la cosía y como que no me salía bien. Y yo estaba como que, pero ¿por qué no me sale bien? O sea, te juro que en ese momento yo no tenía una fucking idea de lo que era un patrón. Yo simplemente no entendía por qué no me salía bien. O sea, ¿cómo puedo hacer para que esto quede bien? O sea, no sé por qué es tan difícil. Pero muy rápidamente, obviamente, googleando y buscando en YouTube y todo, fue que empecé a darme cuenta de que había más cálculo detrás de eso de lo que yo pensaba. Obviamente, como mi idea inicial había sido hacer trajes de baño, yo estaba enfocada en hacer trajes de baño y en todo eso. Y luego empecé, tú sabes, como que a calcularlo y todo, pero los trajes de baño se hacen con licra. Eso es otra cosa, como que la licra es una de las telas más difíciles de tratar. Y yo empecé toda mi carrera, todo lo que yo aprendí con una tela muy difícil que fue la licra, porque yo quería hacer trajes de baño y yo estaba que yo voy a hacer trajes de baño y yo voy a hacer trajes de baño. Otra cosa que yo siempre he tenido es que desde el inicio a mí me gusta emprender proyectos difíciles. Yo no sé por qué, o sea, no lo veo ni siquiera como algo, como una virtud, más bien como algo que me atrasa, ¿verdad? Y me hace avanzar de manera más lenta, porque cuando yo tomo un proyecto difícil es para frustrarme, eso es una receta para la frustración, como que es como sabotearme a mí misma, porque se supone que si estoy empezando, que si estoy aprendiendo, debo empezar con cosas fáciles, que yo pueda ver, empezar a desarrollar habilidades, que yo pueda ver que me va bien, que esto está bien, que lo puedo seguir haciendo y que me motiven a ir tomando poco a poco, paso a paso, proyectos más y más difíciles. Pero no, a ella le gusta tomar proyectos difíciles. Y recuerdo que así aprendí. Poco a poco hacer trajes de baños y a empezar a decirle a la gente que yo estaba haciendo trajes de baños, que yo estaba trabajando en mi marca de trajes de baños. Yo incluso recuerdo todas las sesiones de fotos que organicé, todo el maquillaje, que compré toda la tela, todo el dinero que ahorré para comprar más máquinas, para comprarme una máquina industrial, porque sí, estaba así mismo como me gusta tomar proyectos difíciles, así también estaba como que sí, yo necesito una máquina industrial para coser rápido y bla, 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 bla.
La cosa es que con cada cosa que me obstiné, lo hice, ¿verdad? Tuve mi marca, o sea, obviamente no fue muy exitosa porque yo apenas estaba empezando, yo no tenía experiencia de nada, absolutamente nada, yo simplemente estaba súper desesperada por hacer esto porque yo pensaba inicialmente que sería fácil. La verdad es que con los recursos que yo tenía en ese momento no sería tan fácil, o sea, pudo haber sido más fácil, pero no sería tan fácil. Así inició todo, entonces poco a poco fui haciendo más cosas que no fueran trajes de baño, haciendo bolsos, tote bags, haciendo sombreros, me acuerdo que la fiebre de los bucket hats como en el 2021, un montón de cosas, así tops, pequeños tops, poco a poco, pero todavía no hacía patrones. Yo recuerdo que, por ejemplo, si yo ya cuando eventualmente empecé a hacer cosas más elaboradas, que me dijo que si ya necesita más cálculo, más tela, más geometría, eran como que yo seguía tutoriales random en YouTube y así me fui desarrollando. También me gustaba subir videos a TikTok de mis proyectos porque, qué sé yo, me motivaba, me gusta, todavía me gusta, siempre me ha gustado compartir lo que hago, enseñárselo a las personas, enseñarles el proceso, siempre me ha gustado. Sobre el patronaje, o sea, o sea, ya te acabo de decir cómo fue que descubrí que, que los patrones existen, que todo empieza por un patrón y un cálculo matemático y geométrico. Desde el inicio y por mucho tiempo vi los patrones y vi que otras personas ya alrededor del mundo, porque a través de TikTok y otras redes sociales uno puede ver lo que hacen otras personas todo alrededor del mundo, alrededor de la costura, y veía que las personas hacían patrones, que si los hacían en la computadora, que si todo. Pero entonces, desde el inicio yo vi que lo mejor que uno puede hacer es hacer sus patrones en la computadora, ¿verdad? Pero por alguna razón yo siempre tuve una resistencia a hacer esto porque yo veía esto como algo tan complejo que yo debería aprenderlo en la universidad. O sea, como que tengo que esperar a que me enseñen esto en la universidad. Porque sí, obviamente ya después de que empecé la pandemia con la máquina de coser y todo, empecé todo este mundo, se me pasó mencionar que también me cambié ya por segunda vez de carrera de cinematografía a diseño de modas. La cosa es que yo tenía resistencia a hacer patrones de manera digital, a pesar de que ya yo estaba me había ya sumergido en el mundo de Adobe Illustrator, que era algo que yo había empezado a manejar, pero por alguna razón siempre que se me pasaba por la mente la idea de hacer patrones, yo me sentía como que no era suficiente, como que yo no sabía lo suficiente, que yo no podía hacer lo suficiente, que todavía, que no puedo, cuando, como que el típico cuando haga esto o cuando tenga esto ya podré hacer esto. Y siempre lo pospuse. No inicié patronaje digital hasta recientemente. Es solamente en papel, de hecho tengo escaneos, fotos escaneadas de los patrones de traje de baño, de los patrones de todos los patrones que hice, míos y también que hice siguiendo tutoriales en internet. Aún así, siempre tuve la idea de que eventualmente lo aprendería porque me lo van a enseñar en la universidad, pero yo no terminé la universidad en República Dominicana, no. Porque me mudé para Niza, me mudé para Francia. Aún así, si les soy honesto, yo iba a la universidad porque yo quería tener el título de diseñadora de moda. Pero desde que yo inicié el mundo del diseño de modas, o sea, desde que yo me compré la máquina de coser, cuando poco después de que inició la pandemia, yo nunca me sentí como que verdaderamente era algo que yo necesitaba para yo decir yo soy diseñadora de modas. Porque de alguna razón muy rápidamente, o sea, fue cosa de un año, o sea, fue cosa de que yo compré esa máquina de coser y me sumergí, o sea, fue como que yo hice como skydiving, dije con todo, me fui con todo y me sentía tan bien, o sea, yo no tenía dudas. Cuando estuve en cinematografía tenía dudas. Cuando estuve en arquitectura, a pesar de que me iba muy bien en ciertas cosas y me gustaba, yo estaba convencida de que tenía que hacerlo porque mi mamá me estaba pagando esta universidad carísima, yo tenía dudas en el fondo. Pero con esto yo nunca tuve dudas de si yo puedo decir yo soy diseñadora de modas. Es un poco contradictorio porque ya les acabo de decir que con lo del patronaje decía, sí, tengo que esperar que esto me lo enseñen en la universidad, pero aún así yo iba por eso, porque yo quería ese título. Aún así, todo lo que yo he aprendido, o sea, te puedo decir que el 97% de lo que yo he aprendido, lo he aprendido sola.
leyendo libros, viendo tutoriales, practicando, prueba y error, todo. No fue en la universidad. O sea, en la universidad no te voy a decir que no sea bueno la que te enseñan, que no sea necesario, que no les sirva mucho a muchas personas, pero para mí no era muy útil realmente. Realmente yo sentía que llegó un momento en el que yo sentía que me estorbaba ir a la universidad. O sea, como que ir a la universidad a hacer, por ejemplo, estas asignaciones de manera sistemática, paso por paso, como que hasta yo poder llegar, o sea, yo tenía que esperar, tomar clases y pasar estas materias como que para eventualmente avanzar en la universidad a lo que yo en mi casa ya estaba haciendo y por mí misma, yo sola. Y que me sentía muy frustrada muchas veces, obviamente sí, pero eran las frustraciones que ya tendría que pasar de una manera u otra. Nunca fue algo como que me detuvo. Aproximadamente hace un año, de repente caí en cuenta y dije a mí misma, esta es la habilidad de la que depende tu independencia financiera. Hagas lo que hagas, o sea, no significa que eso sea lo único que vayas a hacer en toda tu carrera, en toda tu vida, que ya simplemente te vayas a dedicar a hacer patrones y listo, que no vayas a hacer más nada, porque yo tengo multipasiones, hay muchísimas cosas en el arte, obviamente como centro, el diseño de modas, ¿verdad? Pero de ese centro salen otras cosas que yo tengo como intereses y que me gusta hacer y que no pienso parar de hacer, pero yo dije, de esta habilidad es muy importante. Yo tengo que llevar a lo digital lo que yo estoy aprendiendo en patronaje, porque empecé entonces aquí en una academia, no está aquí en Francia, son clases, las clases que tomo son virtuales, está en España, clases de moda ya, las que yo estoy tomando allá son de patronaje, pero entonces el patronaje que te enseñan es tradicional. Yo no veía como, no encontraba clases, yo busqué mucho, vaya que busqué clases que enseñaran patronaje digital, que te enseñen patronaje ya en lo digital, en la computadora, o sea, como que no, como hasta el momento toda mi investigación me había arrojado como resultado que yo tenía primero que aprender patronaje tradicional en papel y lápiz. Y ya luego, eso que yo aprendo en patronaje, aplicarlo a lo digital. Pero entonces yo no me sentía tan extremadamente ágil en Adobe Illustrator, o sea, porque tenía mucho que no lo usaba. Pero quería a alguien que me lo enseñara todo ahí, ya que todo sea ahí en la interfaz de Illustrator, pero no lo encontraba. Entonces decía, conchale, entonces voy a tener que hacerlo. Empecé las clases de patronaje así en papel, tengo por aquí mi carpeta llena de patrones, más los que yo hacía también aquí por mí misma, mis proyectos ya profesionales independientes, pero yo siempre tenía en mi mente, conchale, ¿cuándo voy a empezar? Tengo que empezar. Como que esa cosa que siempre procrastinaba, esa cosa que siempre dejaba para después, pero siempre lo tenía aquí en el medio, entre ceja y ceja, siempre. Pero tenía una resistencia a hacerlo. Y creo que el porqué, analizar el porqué cuando tienes resistencia a hacer algo que no se te va de la mente, es importante. Eso puede llevarte al éxito. Estoy convencida. Es que algo me lo dice, o sea, por dentro, yo el otro día de hecho estaba haciendo journaling acerca de esto. Siempre he estado conectada con este llamado, con esta destreza. A mí siempre me han interesado las formas, las figuras. De hecho, recuerdo cuando era pequeña que en el baño de la casa de mi abuela, las cerámicas de la pared, tenían todas como que estas figuras aleatorias, eran figuras orgánicas, recuerdo que era rosado. Y siempre que yo estaba en el baño haciendo lo que fuera, ya cepillándome los dientes o whatever, lo que se hace en el baño, ¿verdad? Yo siempre estaba hipnotizada mirando las figuras. Yo de por sí era una niña que siempre estaba en la luna, ¿verdad? Mi tía siempre me decía como que niña, despierta, aterriza. Y yo así como ida, mirando figuras que no tenían nada en común con otras o que parecían no tenerla, pero para mí todo significaba algo, todo era un mensaje oculto, todo. Y siempre estoy obsesionada con las figuras, con los patrones, con ver puntos y unirlos en mi mente. O sea, como que yo siempre estoy viendo patrones en todos los lados. No necesariamente patrones de costura, pero es algo que yo veo en todos los lados. O sea, tú random me ves a mí sentada mirando a lo lejos, así que se me perdió la mirada y muy fácilmente yo estoy dibujando figuras en el aire, así viendo cosas. Yo no sé, no sé, pero es así, ¿verdad? Es así. La resistencia. Estaba como que, ¿por qué no puedo hacerlo? ¿Por qué siempre lo pospongo? ¿Por qué siempre se me mete otro proyecto en la mente? ¿Por qué siempre hay algo más importante que tengo que hacer antes, que tengo que hacer primero? ¿Por qué siempre se me va el tiempo en otras cosas? Me distraigo, ya sea doom scrolling o viendo series. Eso siempre pasaba algo. Hasta que ya recientemente yo dije, oye, ya no puedes seguir posponiéndolo. Tienes que hacerlo
porque es como cuando ves tu potencial. Cuando ves tu potencial, sientes que se te escapa, sabes todo lo que podrías hacer, todo lo que podrías lograr si lo hicieras, si lo desarrollaras. Y así me sentía como que estaba perdiendo el tiempo. No es como que lo estuviese perdiendo al 100%, porque yo nunca puedo dejar de crear. Yo siempre tengo que estar haciendo algo, siempre tengo proyectos, ¿verdad? Pero este era uno que por alguna razón me costaba tanto hacerlo. Con toda resistencia y miedo, ¿verdad? Recientemente lo empecé con las skills que tengo de diseño digital en Adobe Illustrator. Recientemente empecé con todo y resistencia, y paso a paso he ido como que tomando el compromiso conmigo misma de celebrar cada paso, porque de esa manera eso me impulsa a seguir. Así de importante es celebrar las pequeñas victorias. Eso es lo que me ha impulsado a seguir. Con todo, sigo con la resistencia realmente, porque empecé la primera semana de marzo, y estas cosas que les voy a enseñar aquí, todos esos dibujos que todavía no he probado, que los voy a probar en breve, los voy a imprimir luego esta semana, o sea, como que imprimirlos, unirlos, armarlos. Toda mi primera impresión de patrones, creo que los voy a marcar. Y esto me tomó aproximadamente 2 semanas completarlo. Pero así voy, eso es lo que estoy haciendo. Y entonces cada vez que yo estoy haciendo esto, yo me siento alineada. Yo siento que eso es lo que yo tengo que hacer, que estoy haciendo. Es algo que, ay, Dios mío, es algo que viene desde adentro, ni siquiera sé cómo explicarlo. No es tan fácil, no por lo que sea en sí, sino por la misma resistencia, es lo que lo hace más difícil, porque ya cuando estoy siguiendo las instrucciones, por ejemplo, los libros que estoy utilizando para hacerlo, la falda, por ejemplo, la falda la hice con el libro de la Academia Española, la que les había mencionado hace rato. Y lo demás lo estoy haciendo del libro de diseño de Helen, no recuerdo su apellido, que es de Pattern Making for Fashion Design, que tiene absolutamente todo lo que... es un libro tan completo de patronaje. Entonces las instrucciones están ahí, son claras. Obviamente es un libro que fue hecho para instrucciones que son dadas por instructores, valga la redundancia, en un ambiente académico, pero yo lo estoy haciendo de manera autónoma, y por eso a veces es un poco más complicado, porque no tengo a quien preguntarle, a quien pedirle ayuda, a quien pedirle que me aclare dudas. Pero estoy utilizando mi asistenta, ChatGPT, ¿verdad? Que le doy, por ejemplo, las instrucciones para que me las simplifique y yo poder seguirlos. Los he tenido que repetir varias veces, he tenido que empezar de nuevo y todo, pero así voy. Entonces, lo siguiente que tengo que hacer es imprimirlos. No los he impreso todavía, a pesar de que terminé el bloque básico, que es el vestido, el top, la manga y la falda, porque estoy haciendo un cobertor para el sofá. Quiero que sea rosa, ¿verdad? Como el top que está aquí, que acabo de pintar. Y entonces es algo que también me va a ayudar a practicar, ¿verdad? Porque el sofá es bastante geométrico, y de esa manera también podré practicar lo de la impresión, lo de los patrones, lo de las escalas y todo. Eso es parte del proyecto que estoy haciendo. Entonces, ya luego seguimos, ¿ves? Porque tengo rato aquí, cacarea, y tengo que irme a trabajar. Entonces, ya dicho lo dicho, mi decisión de compartir este proceso es porque yo pienso que muy posiblemente yo no soy la única persona que está pasando por este proceso. O sea, no solamente de desarrollar patrones de costura digitales de manera autónoma, sino simplemente que podría ser bueno, yo dije, podría ser bueno tener una comunidad, como si fuera una clase, donde tú tienes compañeros con quienes puedes compartir tus ideas, con quienes puedes compartir tus dudas, y pueden hablar sobre eso, y pueden ayudarse unos a los otros, y pueden comentarse unos con los otros las cosas, los problemas que han tenido, cómo los han resuelto, compartir recursos y cosas así. Esa fue la idea principal de por qué decidí compartir este proceso, y porque yo estoy segura que yo no soy la única persona que está desarrollando patrones de costura imprimibles de manera autónoma. Yo tampoco creo que soy la única persona que lo está haciendo, por la razón que lo estoy haciendo, que es que yo no puedo, amor, no puedo dar 3.000 key, no puedo dar 3.000 key USD no puedo acompañar a otras personas que tal vez no están avanzados como yo, o que otras personas
de manera magnánima, ¿verdad? También me pueden acompañar a mí que yo no esté tan avanzado como ellos. Básicamente, encontrar personas con quienes yo pueda conectar y que podamos aprender juntas. Es eso. Tengo los lentes torcidos porque ahorita estaba patinando, me van a ver porque eso fue un vlog que yo grabé para este video. Me dio un estrellón, frené con la cara y los lentes quedaron tiesos y... Ok. Tal vez si tú también sientes curiosidad, si tú también quieres hacer patrones, o si no los quieres hacer, si tú simplemente quieres patrones, yo podría eventualmente compartirlos contigo, pero la cosa es que me tienes que acompañar hasta llegar ahí porque yo todavía no estoy en el momento, o sea, tengo que ser honesta y admitir que yo todavía no estoy en la etapa en la que yo podría compartir mis patrones con otras personas. Estoy en el proceso en el que yo voy a imprimir, ¿verdad? Estoy a punto de imprimir mi primer batch, por llamarlo de alguna manera, y los voy a probar y les voy a mostrar cómo va todo, cómo salen, las modificaciones, todo. No sé qué tanto pueda todavía mostrar de mi flujo de trabajo en Adobe Illustrator, de las herramientas que uso, cómo las uso, cómo todo, porque eso es lo que tiene Adobe, que es como que muy intuitivo desarrollar una forma de trabajar, porque están las herramientas que son obvias, ¿verdad? Que las vas a utilizar para algo en específico, pero también está la forma que tiene cada quien de utilizar ciertas cosas, o sea, como que hay un abanico bastante amplio de herramientas y maneras de utilizarlas dependiendo para lo que se necesite. Pueden clasificar, tú puedes hacer como una caja de herramientas específicas para esto, porque en mi caso particular me resulta abrumador tener la caja de herramientas toda completa y con absolutamente todas las herramientas que tiene este programa. O sea, no puedo. Si tú simplemente quieres patrones y tú no estás dispuesta a pasar por todo lo que yo voy a pasar, bueno, pues yo estoy aquí porque yo sí lo voy a pasar, porque yo sí lo voy a hacer, porque a mí sí me gusta hacer esto. Tal vez quieres hacer tu propia ropa, tal vez te da miedo empezar, tal vez no tienes dinero para... Ya yo mencioné todo esto, o sea, ya entiendes cuál es mi punto, ya entiendes por qué estoy compartiendo esto contigo. Tal vez, que esta parte es muy importante, tal vez no sabes si esto es para ti, tal vez no sabes cómo es, tal vez te lo imaginas como algo mucho más complejo, mucho más fácil de lo que realmente es. Entonces, viendo cómo es cada paso que estoy haciendo, cada cosa que se necesita, cuánto estoy gastando en cada cosa, cuánto, o sea, todo absolutamente, es que te voy a mostrar absolutamente todo. Ya podrás saber si es algo que tú puedes hacer, si es algo en lo que tú te puedes sumergir, cómo te va a ir, cómo te vas a sentir, cómo pueden ser algunas frustraciones que muy seguramente si te sumerges en este mundo del patronaje digital puedas tú también tener. Podría ser, o sea, el tener estos videos para otras personas que lo estén haciendo actualmente o ya sea que lo vayan a hacer más adelante, podría ser una herramienta muy útil, muy valiosa, porque es una herramienta que yo actualmente no tengo. O sea, yo tengo personas, o sea, como les dije, sí encontré eventualmente un curso que es exactamente lo que yo necesitaría para lo que estoy haciendo, pero ese curso yo no lo puedo pagar, y entonces esas personas no te van a brindar un acompañamiento porque obviamente yo no les estoy pagando, o sea, como que yo ya establecimos que no puedo. En conclusión, este canal va a ser un diario real de todo este camino en el patronaje digital. Aquí vamos a hablar de patrones, vamos a hablar de costuras, vamos a hablar de técnicas, vamos a hablar de problemas reales, tanto como que de técnica, de flujo de trabajo, problemas para imprimir y todo eso, medidas, todo el mundo del patronaje digital estará aquí. Ese es como que mi tema principal, digamos, ¿verdad? Acompáñame si quieres aprender, o si simplemente te entretiene verlo, o si simplemente crees que tal vez más adelante podría ser algo en lo que tú podrías sumergirte, podría convertirse en tu hobby o podría convertirse en tu trabajo, porque la verdad es que es algo bastante interesante, ¿verdad? La conclusión es esa, que me acompañes. Si quieres aprender patronaje, acompáñame. Si quieres simplemente acompáñame. Si quieres enseñarme algo, darme tips, acompáñame. Suscríbete
porque necesito que te suscribas, necesito que me ayudes, necesito que las personas me vean y que YouTube sepa que las personas me están viendo, ¿verdad? Y que les interesa lo que estoy haciendo. En el siguiente video, porque creo que ya no cabe, amor, ya no puedo meterle más información a este video, vamos a hacer ya tendremos lo impreso, porque ahora voy a calcular todo lo que me va a llevar a imprimir estos patrones gigantescos del cobertor del sofá. Fue un proyecto que me puse porque, como práctica, ¿verdad? Porque dije que voy a hacer este cobertor de ese sofá, es algo bastante geométrico, cuadrado, no tiene curvas y cosas como que complicadas. Es algo muy simple, puedo hacerlo y lo voy a hacer para practicar el flujo de trabajo en el programa, para practicar la impresión, para practicar el ensamblaje. Y amor, resulta que eso es gigantesco y resulta que esto me cuesta muchísimo dinero. Y yo fui, ya les voy a mostrar el vlog de lo que hice hoy para, pues ya verán.